La semana pasada, si recordáis, os mencionaba que en esos días una hermana envió un mensaje con un versículo de la Escritura que entendía que de alguna forma el Señor se lo daba para dirigírmelo a mí. Y al terminar el culto, pues otra hermana vino para decirme que después de muchos años de no haber reparado en ese mismo versículo, lo cierto es que llevaba toda la semana dándole vueltas al mismo texto. Y aprendemos a tener el oído atento y a no recibir las cosas como meras casualidades, sino, pues como decía Luis Alfredo, quizás es que es el Señor quien está llamando nuestra atención sobre ese pasaje. Así que durante estos días he estado considerando acerca de él y vamos a verlo ahora con más detenimiento. Es un versículo en un contexto un poquito más amplio en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45. Y entiendo que tiene mucho más que ver simplemente con mi persona y desde luego con todos nosotros como iglesia en conjunto. Isaías 45, vamos a leer el versículo primero. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ese es el contexto global del pasaje, pero el versículo en concreto es el versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ya desde... Subid arriba y iros para arriba, yo me espero. Qué bonito es esto de estar juntos. El día que estemos juntos a la hora será morirse de satisfacción. Venga, acabar de acoplaros. Desde el siglo III, que ya hace unos cuantos días de eso, ya los responsables, las personas más formadas en la Iglesia de Jesucristo, pues ya enseñaban que hay al menos 3 maneras de acercarse a la palabra de Dios. Una forma literal, histórica, recoger información, recoger datos. Una segunda forma, que era la búsqueda de la enseñanza moral, la enseñanza ética, cómo se aplica eso a la manera de vivir. Y una tercera, una forma espiritual, de manera que a partir del texto escrito, el Espíritu de Dios aplica
a las personas la verdad de la palabra y le da un sentido personal, un sentido único, un sentido cercano, concreto, actual. Comparaban con la figura de la almendra, ¿no? Ese sentido literal sería la corteza, la cáscara sería el sentido moral, pero la semilla y la sustancia está en este otro sentido espiritual. Y necesitamos. Y cuando pensamos en cualquier pasaje, pero en concreto esta mañana, esto queremos. No simplemente conocer el sentido del texto, no simplemente entenderlo, porque además es un texto, todo el profeta Isaías, es un libro que se presta a 100.000 cavilaciones y darle vueltas de 1000 maneras, pero si nos quedamos en eso, estaríamos perdiendo el tiempo. Alguien decía que eso sería como conocer todas las cualidades de una comida y saber la cantidad de proteínas y de hidratos y los porcentajes y entenderlo todo muy bien, pero no comerla, no experimentar cómo sabe. El libro del profeta Isaías, ya digo, tiene cualquier comentario que busquéis, 1000 vueltas sobre lo que da la autoría y el tiempo y la época y el calado de las profecías. Podíamos estar hasta la eternidad pensando en este tipo de cosas, pero nos quedaríamos simplemente eso, describiendo las riquezas de este pasaje y lo que queremos es alimentarnos de él. Así que cuando estas hermanas llaman mi atención reiteradamente sobre este texto, seguramente quiere decir que algo Dios tiene, no solo para mí, sino para todos nosotros como iglesia. Yo quiero llamar vuestra atención sobre este versículo 2 y luego iremos un poquito más adelante. Toda la sección donde está este pasaje, capítulo 45, versículo 2 y alrededores, tiene que ver con una profecía acerca de la cautividad de Israel en Babilonia y acerca de la liberación de esa cautividad. Dios va a sacar de la esclavitud y de la servidumbre a su pueblo y va a utilizar para eso, por cierto, a un emperador pagano, Ciro, a quien el texto dice que es el ungido de Dios. Es una persona que no conoce a Dios. Y él se mueve únicamente en términos humanos, de conquistas. Y sin embargo Dios le va a utilizar para bendecir a su pueblo. Por medio de él, dice este versículo, yo enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Cuando traemos este versículo y esta expresión a nuestra propia realidad como iglesia, hay tanto ahí que se ilumina y trae sobre todo como una corriente de viento fresco que comunica confianza. Considerábamos estas semanas el punto en el que estamos en este proceso. Muchas veces en estos años hemos recordado que estamos en un proceso que tiene que ver con la construcción de un edificio, pero que no es un asunto arquitectónico, no es una cuestión funcional, es un asunto espiritual. Hay mucho más en juego de lo que seguramente nosotros mismos ahora somos conscientes. Levantamos un edificio para construir vidas. Esa era la idea desde el principio. Levantamos un edificio para construir vidas y eso tiene que ver con una dimensión espiritual que va infinitamente más allá de todos los problemas a resolver, que lo son y que hay que resolver de índole material, que tienen que ver con la construcción, con la distribución, con la expresión, con la economía y con todo lo que está alrededor. Eso es real, pero eso no es sino una parte de una realidad infinitamente mayor, que tiene un calado espiritual y a propósito del cual llega de parte de Dios para toda la iglesia esta palabra. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Nada puede detener el avance de esta realidad, por más que curiosamente el protagonista humano es una persona, nosotros diríamos, indigna, ni siquiera es del pueblo de Dios. Ciro es un emperador pagano, pues no parece la persona adecuada
no parece la persona más capaz de hacer algo así. Y yo no pocas veces, desde luego en lo que a mí personalmente concierne y no es falsa humildad, ojalá. También he sido consciente en muchas ocasiones, yo no soy la persona más adecuada, no soy la persona más capaz. Probablemente, si no os ofende, tendría que decir que tampoco como iglesia somos la iglesia más capaz, ni la iglesia idónea. Seguramente hay otras comunidades y otras congregaciones que tienen más recursos, que lo harían humanamente mejor, que tendrían más capacidad. Seguramente es así. Probablemente tenemos más que ver con este Ciro, que no era pues la persona pues que nadie habría pensado para desarrollar y desempeñar esta función. Pero lo cierto es que Dios nos ha puesto en este camino. Y eso es algo con lo que jamás hemos querido negociar. La convicción de que Dios mismo empujaba de esta comunidad y la empujaba hacia adelante. Que no ha sido un capricho humano, que no ha sido un empeño personal, que no ha sido una idea de nadie. Que desde el principio hemos sido sorprendidos por el modo en que ha sido el Señor quien ha ido empujando, quien ha ido abriendo el camino y nos ha puesto en esta situación. Y de eso sí no tengo la menor duda. Y en ese recorrido nos encontramos nosotros probablemente como aquellos 300 de Gedeón, que se subraya en la Biblia no porque fueran 300 muy santos, sino porque eran 300 muy débiles. Recordáis toda la historia, ¿no? Cómo se levanta un ejército y Dios se empeña en reducir su número, vez tras vez tras vez, recortar ese número hasta que sea tan pequeño que resulte evidente que si en algo van a triunfar tendrá que ser por la intervención de Dios, porque ellos no tienen capacidad. Yo creo que en buena medida estamos en esa misma condición. Gedeón es, pero Gedeón es de Dios. Y este es el segundo elemento que nosotros no debemos olvidar. El apóstol Pablo, recordáis, habla acerca de sí mismo, de su ministerio, dice a los corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo, para resolver algo como de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Así que esos dos elementos han de convivir. La clara conciencia para colocarnos en nuestro lugar de que no está en nuestras manos, no tenemos capacidad en nosotros, no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos relajarnos pensando que vamos a ser capaces de resolver, porque no lo somos. Pero al tiempo que pensamos en esto y con la misma intensidad recordar en manos de quién estamos, que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros avanzamos y avanzaremos. Os decía el domingo pasado, muchas de las cosas que ahora nos preocupan, muchas de las cosas que nos inquietan, muchas de los pequeños conflictos en los que nos enredamos, que probablemente son inevitables, al menos dada nuestra condición. Todo eso se olvidará dentro de unos años, nadie se acordará de eso, de lo que pasó, de aquella historia, de la diferencia, de cómo peleábamos, de cómo íbamos a resolver, de que no sabíamos. Nadie se acordará porque todo eso habrá pasado. Quedará la obra de Dios. Yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. Yo enderezaré los lugares torcidos. Yo quebrantaré las puertas de bronce. Yo haré pedazos los cerrojos de hierro. Y en este tiempo, junto con lo mejor de nosotros mismos, junto con poner pues todo nuestro empeño y toda nuestra capacidad y todos los elementos que podamos jugar y poner ahí sobre el terreno, necesitamos desarrollar una firme confianza en el poder y en la provisión de Dios. Podemos enumerar hasta casi el infinito todas las limitaciones, las dificultades y las inquietudes. Pero delante de nosotros viene el Señor. Eso tiene que significar algo tan rotundo que de verdad cambie nuestra perspectiva de las cosas, nuestra expectativa de las cosas. No una simple cuestión de buena voluntad o de optimismo frívolo, no, sino ese ejercicio de fe que implica que Dios está no solo presente, sino que está activo y que va abriendo camino, que Él va delante. El Dios Todopoderoso, Él va delante.
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. Y yo te ceñiré. Y le dice a Ciro, yo te ceñiré, yo te daré esta autoridad, aunque tú no me conociste, no sabes, realmente es que ni sabes de lo que está en juego. Pero yo te he escogido, y yo voy contigo, y yo voy delante. No eres el rey David, no eres Salomón, no eres Josías, no eres ninguno de los reyes, es que ni siquiera eres miembro de Israel, pero yo voy delante de ti, yo voy a abrirte camino, yo lo voy a hacer. Y es vital que junto con cualquier otro elemento que tenemos que incorporar en este tiempo podamos desarrollar esta firme convicción y esta firme confianza de lo que Dios va a hacer. Porque esa confianza a su vez nos da, a veces es una palabra extraña que no siempre sabemos usar, pero esta confianza, firme confianza en el Señor, nos da autoridad. Confiar es creer, y creer es avanzar. Nos persigue mucho esa tradición probablemente cultural nuestra, ¿no? Que según la cual creer es, pues eso, creer cosas. Y ya, uno las cree, pues las cree. Entonces le dan el credo y se lo cree. Le explican la ley de la gravedad y se la cree. Y sigue viviendo, y ya está, lo ha incorporado a su vida como un elemento de información. Pero ese no es el concepto de creer propiamente de toda la cultura hebrea, y por tanto el modo en que eso se traslada en la Escritura. Creer es siempre una manera de actuar, no se cree para saber, no se cree sabiendo, se cree para vivir, se cree viviendo. Uno cree y por tanto vive de determinada manera. No es simplemente que da cosas como ciertas. Me lo dicen, pues yo digo, pues vale, me fío de esta persona, será verdad. No, es otra cosa. Siempre la fe tiene un sentido dinámico, tiene un elemento de acción, porque es, a la vez que es información que uno recibe, es respuesta que uno da en términos de acción. Y en este sentido, cuando podemos afirmarnos en aquello que Dios va a hacer, porque Él va adelante y Él va enderezando lo torcido y quebrantando puertas de bronce, imagináis, pues una muralla, un castillo y la puerta, esas puertas enormes de bronce. ¿Quién puede tocar eso? Por más que demos ahí golpes y tal, eso apenas es un arañazo. Dios lo hace, quebranta las puertas de bronce cerradas. Cuando podemos afirmarnos en esta confianza, en esta manera de creer, eso siempre mueve a la acción y nos lleva a avanzar con la convicción de que las puertas se van a abrir, que los cerrojos van a saltar, y hay un elemento ahí de autoridad, de seguridad, de convicción, que es la seguridad y la autoridad propia de la fe, la firme convicción de que será así, porque Dios lo ha dicho, y por tanto andamos, y por tanto nos encontramos realmente con la acción de Dios mientras caminamos. Leía estos días, mientras pensaba en estas cosas, y claro, lo asociaba en el libro de los Hechos como un ejemplo, no sé, tan estimulante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, se narra, durante el primer viaje misionero de Pablo, que está en Chipre y está hablando allí al gobernador, y la gente está escuchando y prestan atención, capítulo 13. Y ahí estaban. Estaba el procónsul que les llamó porque dice el texto que deseaba oír la palabra de Dios. Pero mientras Pablo estaba ahí explicándole y contando todo eso delante de la autoridad, dice que allí había también, versículo 8, le resistía Elimas, un mago. Dice unos versículos antes que era un falso profeta. Versículo 8, le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul, es decir, estorbando lo que allí estaba diciendo. Y entonces, versículo 9, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en el tipo este que estaba allí dando la lata,
Le dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, madre mía, vocabulario, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. He aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y dice el texto que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Y el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado. ¿Os imagináis? Delante de la constructora, del director del banco, la concejala no, que es amiga, pero que nos vengan con usted, pero usted no sabe con quién está hablando. Te vamos a fundir, ¿no? No es muy cristiano eso, pero recuerdo a un amigo español, viaja a Colombia, estaba en un trámite de adopción de un niño, la persona que gestionaba esto con él era creyente, era una mujer, y la acompañaba a una oficina, el último día, la última hora, y cerrando, ¿no? Y, mire usted, es urgente, no, es que tengo que cerrar. Y entonces dice, perdone, la mujer esta que acompañaba al amigo, dice, perdón, soy hija del rey, a mí no me puede tratar usted así. Y pues no sé, el caso es que le impresionó y efectivamente le atendieron, ¿no? ¿Qué decir? La convicción de que Dios viene delante de nosotros genera una actitud radicalmente distinta en la manera de enfrentar las cosas, que nos da esta autoridad que no tiene que ver ni, por supuesto, ni con el orgullo, ni con la falta de educación, ni con un tono grosero, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la convicción de que si es Dios quien viene con nosotros, entonces nadie puede ser un obstáculo, nadie lo puede estorbar, que no hay forma humana ni sobrenatural de impedir el avance, no el nuestro, el avance de Dios, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en esto hemos de afirmarnos. Y afirmar nuestra fe y afirmar nuestra convicción al tiempo que avanzamos y resolvemos lo que está en nuestra mano, y que al final siempre son las cosas pequeñas, porque las grandes las hace Dios. Pero hay un elemento aquí que tiene que ver, que nace de la confianza, que nace de la fe y que se expresa después en este ejercicio de autoridad que nos permite movilizarnos y enfrentar cualquier clase de oposición, no con altivez, pero sí con seguridad. No serán los elementos humanos, no serán los cambios de ánimo de las personas, o los cambios de humor, no será la simpatía o la antipatía que puedan tener, no serán esos elementos los que puedan estorbar, porque Dios va delante de nosotros. Ese es el elemento más potente. Y si hay una tarea de verdad esencial para todos nosotros, es precisamente participar de esta convicción y hacerla nuestra. Todo lo que estamos por ver. Porque Dios va delante. Podría hacerlo a través de otros, podría hacerlo de otra manera, podría hacerlo con personas quizás más adecuadas. Ciro, un impresentable, un emperador pagano, sediento de sangre y de conquista. Pues sí, pues Dios dijo, tú serás. Ni siquiera eres consciente de eso, pero yo te voy a usar. Yo iré delante de ti. Como iré delante de ti, no habrá elemento que pueda estorbar, que pueda impedir, que pueda evitar que se cumpla mi voluntad. Y en base a eso se afirma la convicción y se afirma la seguridad. Y encontramos efectivamente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, sobre todo la manera en que, en medio de dificultades, de prisiones, de amenazas, el pueblo de Dios se afirma sólidamente sobre sus pies, no porque estén seguros de su capacidad o de su influencia o de su verborrea, no de elementos propios, sino la convicción que es Dios quien viene con ellos, que va adelante abriendo camino. ¿Cómo va a ser de otra manera? ¿Qué otra cosa podía pasar delante del Mar Rojo sino que se abriera? ¿Quién podía pensar en otra posibilidad si Dios mismo había dicho que iba adelante y que Él lo iba a hacer? Y todo eso, sea en términos
de comunidad, como en tu vida personal. Ese es el elemento central. Estar en la voluntad de Dios. Y si estás en la voluntad de Dios, si Él va delante de ti, si ese camino que tú caminas es el que Dios va abriendo delante de ti, nadie lo puede estorbar. Y has de afirmarte en eso. Déjate de pensamiento positivo y de bobadas de estas que no tiene que ver, que además es una engañifa y que te cuesta dinero. Afírmate en la verdad de la palabra de Dios. Y procura, eso sí, andar siempre un pasito por detrás de los pasos del Señor. Que Él vaya abriendo espacio para tu vida y tú sigue detrás. Nadie lo puede estorbar. Y ese es el elemento que delante del Señor tenemos que reconocer que nos cuesta y pedir que sea el Espíritu de Dios quien tome esta palabra que tiene su contexto histórico, que tiene sus aplicaciones morales y todo lo que queramos, pero que además tiene un sentido absolutamente personal que debe calar en nuestro corazón. Ese es el sentido en el que nos interesa cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Ese es el que puede alimentar nuestra vida. Y esa es obra de Dios y eso es lo que necesitamos intensamente que cale en nosotros. Y es lo que provee lo llamaban no me acuerdo, como humilde soberbia de algunos cristianos, que a veces parece como que, muestran tanta seguridad que casi parece altivez. Pero no es altivez, ni es soberbia, es firme convicción. Y es humilde porque no nace de uno, ni tiene que ver con la energía o la capacidad de uno, tiene que ver con la seguridad y la firme convicción de la provisión de Dios. Y eso permite andar por la vida sin temor. La bacteria o el virus, el bicho que atenaza a esta sociedad, el miedo. Cuando la gente tiene miedo se presta a cualquier cosa, sobre todo a salir corriendo y ponerse en manos de cualquiera. Nosotros no tenemos miedo, no podemos tener miedo. Nosotros afirmamos nuestros pasos detrás de los pasos del Señor. Él abre camino, no hay cerrojo que se resista, no hay puerta de bronce que pueda permanecer cerrada. Con todo, hay un versículo más que quiero dejaros. Está un poquito después, en el capítulo 49. Cuando llegamos al capítulo 49, el contexto es distinto. Los estudiosos de este libro pues insisten que por parte de Ciro, lo que se está profetizando es la liberación de la esclavitud, de la servidumbre en Babilonia. Una cuestión física, material. Pero los capítulos siguientes tienen que ver ya no con Ciro, sino con el siervo de Dios. Llegaríamos así al capítulo 53, ¿recordáis? El texto que solemos leer en el tiempo de la Santa Cena, el Cordero de Dios. La liberación que éste trae ya no tiene que ver con algo físico o material, ahora tiene que ver con algo espiritual. Y en ese contexto, el capítulo 49 habla acerca de este siervo de Dios. El salto nos permite, en fin, tenemos permiso para hacerlo, no estamos haciendo ninguna incorrección en cuanto al formato de estudio, pero añade un elemento que yo quiero dejar también con vosotros. Capítulo 49 tiene que ver con el ministerio de este siervo, que va a traer libertad espiritual a Israel, pero no solo. Y esto es lo que quisiera recordaros. Versículo 6. Poco es para mí, dice Dios, poco es que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures al remanente de Israel. Eso es, todavía es poco. Para ti tengo más. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, a través de este siervo Dios va a bendecir a Israel, pero es la misión de este siervo y por tanto del pueblo de Israel es bendecir a todas las naciones. Y volvemos a lo que también recordábamos estas semanas, el propósito salvador de Dios es un propósito universal. La misión de Abraham y de Israel, ¿recordáis? Es que
sean benditas en ti todas las familias de la tierra. La misión de Jesús fue extender salvación y reconciliación con Dios sin límite ninguno de clase social, de origen nacional, ni cultural, ni de ningún otro tipo. Esta es la misión que reciben los discípulos y la predicación a compartir, que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, a todos. Y de hecho, la promesa del Espíritu en el libro de los Hechos tiene que ver siempre con este sentido de misión. Es decir, la Iglesia recibe el Espíritu no para engordarse, sino para capacitarse y poder así compartir eficazmente el mensaje de reconciliación con Dios. Es decir, inevitablemente es así. El amor genuino siempre es expansivo. Eso es algo que a veces nos cuesta entender y vivir, porque nuestro concepto es más bien distinto. Lo que amamos lo poseemos y hacemos un muro alrededor y lo encapsulamos. Es mi mujer, mi marido, mi amigo. Y esas dinámicas tan extrañas, pues si eres mi amigo, ¿cómo es posible que entonces seas amigo de esta? Pero si yo tal... Porque tenemos ese sentido tan mezquino de lo que es el amor como posesión, pero el amor es expansivo. De manera que el mismo amor de este Jesús, dice el apóstol Pablo, que se entregó, que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, pero ese amor es un amor que se extiende, que alcanza a todos, de manera que al tiempo que nosotros afirmamos nuestra convicción y nuestra confianza en lo que Dios va a hacer en medio nuestro, sabemos y debemos recordar siempre que Dios lo va a hacer para que seamos bendición a otros, solo para eso, no para nuestra propia satisfacción. Siempre hay un sentido de misión, de extensión, de anuncio, de compartir. Por cierto, cuidémonos de la tentación de lo que alguien llamaba la religiosidad del mercado. Hablamos de compartir, decíamos la semana pasada, ¿no? Compartimos el Evangelio, no meramente los frutos del Evangelio, sino la esencia misma del Evangelio. El otro día, Vallecas, me tropiezo en la salida del metro, unos folletos, decíamos antes, flyers, que se dicen ahora. No digo de quién, pero bueno, gente más bien respetable, ¿no? No lo voy a enseñar mucho, deja a Dios actuar. Es la clave del éxito para todas las áreas de tu vida. Esto no es el Evangelio. Deja a Dios actuar porque es la clave del éxito para todas las áreas de tu vida. No solo no es el Evangelio, es que no es verdad. Te invitamos a escuchar un mensaje que pueda ayudarte a encontrar paz y seguridad. Ya estamos con el coaching. Deja a Dios actuar en tu interior. Es la mejor decisión que puedes tomar para comenzar a vivir la vida que siempre quisiste vivir. Yo siempre quiero tener mucho éxito con las mujeres. Y mucho dinero. Bah, no es verdad. Ni lo uno. Bueno, voy a discutir sobre eso. No, esto no. Cuidado, no, esto no es el Evangelio, ¿vale? Tampoco se trata de que le cuenten a uno, en fin, un tratado de alta teología profunda y todo eso, pero a veces sembramos expectativas que el Evangelio ni anuncia, ni ofrece, ni desde luego cumple. El éxito en todas las áreas de la vida. Pues basta mirar la cantidad de frustraciones, de luchas que tenemos y de dificultades. Algunos a lo mejor no es ni tener éxito ni millonarios, bastaría con tener salud. Y no la tienen. Así que, cuidado,
debemos exigirnos tener esta visión de expansión, la convicción que Dios viene con nosotros, que abre camino y que ese camino que abre no es para nuestra propia satisfacción, sino para comunicar a otros el Evangelio. Pero seamos serios, el Evangelio, no cualquier otra cosa. Entre todas las frases que se recordaban de Billy Graham estos días, había una que me llamaba la atención. Decía, yo solo tengo un mensaje. Que Jesucristo vino al mundo, que murió en una cruz, que resucitó, que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, a recibirle por fe como Señor y Salvador, y que si lo hacemos, tenemos el perdón de nuestros pecados y somos hijos de Dios. Y como consecuencia llegarán otras cosas. Pero este es el Evangelio. Así que, por eso me parece tan interesante, ¿no? Esto que tanto le costó a Israel entender, que que venía para traer libertad espiritual, lo hacía para que a su vez fueran luz de las naciones y anunciando esta verdad hasta el último rincón del planeta. Y esta es nuestra responsabilidad. Por eso estamos embarcados en lo que estamos. Hacer llegar a un mundo en desgracia la gracia de Dios, que es en Jesucristo. Y otra vez, la presencia del Señor entre nosotros está prometida, pero al menos en buena medida, está prometida en tanto estamos nosotros ocupados en cumplir nuestra misión. Vale, está en todas partes, está cerca, todo eso, pero si vais al famoso texto de Mateo 28, lo que encontramos es esta comisión a la misión. Id y haced discípulos a todas las naciones, sin límite, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es interesante el orden, ¿no? Vosotros id, vosotros anunciad, vosotros cumplid vuestra misión y en ese camino me encontraréis a mí. Ahí estaré yo, delante de vosotros. En realidad es coherente, porque si no vamos a ningún lado, si no hacemos nada, tampoco necesitamos a nadie que vaya adelante ni vaya abriendo camino. Encontramos al Señor siempre mientras caminamos, mientras cumplimos nuestra parte, mientras cumplimos nuestra tarea. Recordaba unos comentarios, ya que después hablaremos de este pastor, de Bonhoeffer, algunas de sus palabras a propósito de este pasaje del Sermón del Monte en el que dice el Señor que somos sal y que somos luz. Y a propósito de la sal, escribe él que la llamada de Jesús nos obliga a ser sal o quedar aniquilados, a seguirle o ser destruidos por el mismo llamamiento. A propósito de aquella expresión de que si la sal pierde su sabor, ya, ¿para qué vale? Para nada, es echada fuera y pisoteada, pues no sirve, no tiene sentido. La Iglesia, la comunidad del Señor, es una comunidad llamada a movilizarse sin límite y a compartir y anunciar este mensaje de reconciliación con Dios. A propósito de la luz, escribe también que huir a la invisibilidad, ¿recordáis? No se enciende una luz y se esconde, sino que se pone en lo alto para que se vea. Y él dice, pues huir a la invisibilidad es negar el llamamiento, es negar la misión. La comunidad de Jesús que quiere ser invisible, pues deja de seguirle, deja de ser comunidad de Jesús. Nosotros no nos invertimos en nosotros mismos, nosotros somos extrovertidos, vertemos hacia afuera, nos queremos verter hacia afuera. No hay otra manera, lo sabéis, ¿no?, de vivir según el reino, sino desvivirse por el reino.
en el recorrido de lo que estamos haciendo, en todo este proceso del que no sabemos muchos detalles ni podemos explicar, pero sí sabemos que arrancamos bajo el impulso de Dios y que Él va delante de nosotros, nos afirmamos también en la convicción de que Él sigue abriendo camino, mientras nosotros mantengamos clara la idea de que todo este proyecto no tiene que ver con nosotros ni con nuestro bienestar, sino con el cumplimiento de la misión que Dios ha puesto ante nosotros, con una misión que no tiene un límite cercano, que no se limita a sí misma, sino que está llamada a extenderse y a expandirse. Y en ese proceso, mientras nosotros vamos, descubrimos ahí en el camino que el Señor Jesucristo nos acompaña, que el poder del Espíritu nos capacita, que podemos estar confiados en lo que Dios va a hacer, en la obra que termina, como termina todo lo que Él empieza. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra convicción, y eso es el elemento a cultivar y a desarrollar dentro de nuestros corazones. Amén.